como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Vamos a ver, mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo está tu situación actual con respecto al amor o al desamor? ¿Qué estás? ¿Estás esperando un pasado? ¿Estás ahorita en el presente o estás esperando un futuro? ¿Cuál será la relación que hay ahorita con el amor y el desamor? ¿Cómo está esa situación? Vamos a ver una primera carta y vamos a sacar esa energía. A ver qué es lo que hay. ¿A quién le estoy leyendo? Vamos. Empezamos aquí. Vamos a mezclar más y vamos a ver qué hay. Ajá. Veo aquí que sí, que definitivamente la relación no está, digamos que tan mal. Es una relación que quizás tú quisieras esperar un poco más, quisieras y te gustaría que esperar un poco más. Tú estás como preguntando, bueno, después de esto, ¿qué más hay? Como que sientes que podría haber algo mejor, no mejor, perdón, sino que podría haber algo más con esa persona con quien estás ahorita. Estoy hablando ahorita con alguien del presente, alguien que tiene a alguien ahorita en este momento en el presente. Y esa reina de bastos sencillamente está diciendo, aquí estoy. La relación es bastante independiente. Se ve que es una relación que definitivamente no tiene mayores problemas. Cada quien en su sitio. Y se ven y se buscan cuando realmente lo necesitan. O sea, no es una relación en que la que están viviendo juntos. Es una relación que cada quien está en su sitio, se quieren, se aman, se buscan. Hay amor hasta donde sabemos, hay amor sincero, pero definitivamente no hay una unión legal entre ustedes, no hay una convivencia juntos. Sencillamente es así. Cada quien es algo así, cada quien es independiente. Veo que esta relación puede llegar a mucho, puede llegar bastante lejos, si ustedes así lo quisieran. Sencillamente lo que tienen es que seguir como van. Cada quien sin presionar al otro. Soltar cuando haya que soltar y dejar fluir cuando tienen que dejar de fluir. Me parece maravillosa esta situación que ustedes tienen. Por lo menos hasta ahora sí lo veo. Yo no sé qué cantidad de tiempo tienen ustedes juntos acá con esta situación, pero estoy viendo que definitivamente es una relación que puede llegar muy lejos si ustedes lo quisieran. Pero aquí estoy viendo que lo que te pide el tarot es que deja que todo fluya. Deja que todo vaya poco a poco. Que no te des mala vida si esto no avanza. Las cosas son como son. Esta reina de bastos está diciendo que aquí pueden haber muchísimas planes para el futuro si se quiere. Podrían haber muchos, pero que también estos dos seres que están aquí en esta situación son dos seres que perfectamente pueden vivir muy independientemente el uno del otro y tener amor igual. O sea, no hay por qué preocuparse. Probablemente mucho después puede venir aquí de repente algo diferente. Pueden haber, como quien dice, otros pasos a seguir, pero hasta el momento, por lo que yo veo, están bastante felices ustedes dos como están. Así que yo diría que seguir adelante y sin preocuparse. Lo que tiene que venir, vendrá. Vamos a ver qué te dice tu carta de energía para esta situación. Vamos a ver. Estoy hablando de un presente, ¿ok? Veo aquí que tú piensas hacer también un cambio de ciclo. Pareciera ser que tú lo que quisieras o que lo que sientes o la idea es, en todo caso, es hacer un gran cambio de ciclo. Un cambio de ciclo que tiene que ver justamente con esta reina de bastos. Un cambio de ciclo que tiene que ver justamente con la situación. Y si en verdad pareciera ser que de verdad no está mal lo que tengas que hacer, lo estás pensando, lo estás sintiendo, que ya es hora quizás
de que vayamos cambiando de ciclo. Pero hasta ahora no es que sea imprescindible, no es que te estés muriendo por eso, no es que te tengas que morir por eso. Todo lo contrario, mi querido Sagitario. Dale riendas sueltas a la imaginación si quieres. Piensa en hacer tu cambio de ciclo si quieres, pero con muchísima cautela, soltando, dejando fluir, dejando que el universo se encargue. Honestamente sí que te digo. Vamos a ver qué otra cosa le están diciendo a esa otra persona. Vamos. Pareciera ser que la otra persona más bien está con pocas esperanzas. ¿Qué será lo que pasa? ¿Por qué si todo está tan bien? ¿Por qué si todas las cosas están fluyendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que en el fondo esta persona también siente que a lo mejor se le está yendo el tiempo y que todavía ustedes no han resuelto como debe ser? Probablemente esta persona también lo está sintiendo. A lo mejor está sintiendo más bien en ti más independencia que esa misma persona. ¿Me comprende lo que quiero decir? Pareciera ser que a lo mejor le has hablado de algún cambio que tienes que hacer. A lo mejor le has hablado de que tú necesitas irte para otro lado porque necesitas hacer algo diferente. Y esta persona siente pocas esperanzas, siente como que todo se le puede ir. Porque todo ha estado muy bien hasta ahora. La situación se ve bastante estable. A lo mejor es por eso que le vas a decir, por algo que le vas a comentar con respecto a un cambio de ciclo que vas a hacer. Y esta persona se va a sentir como con un poco de, como desesperanzada, ¿sabes? Por eso que le vas a decir. Hay algo en ti que viene, un cambio que viene para ti, algo que necesitas hacer, bien sea un cambio de trabajo, bien sea un cambio de ciudad, bien sea que necesitas hacer un cambio grande. Y esa persona de verdad se está sintiendo como que a lo mejor puede ser que te pierda por ese cambio que vas a hacer, ¿de acuerdo? Pero veo que la relación va viento en popa. Lo único es que hay que ver que entonces qué se va a hacer con esa situación que tienes planteada, esa situación que tienes en mano, ¿sabes? Vamos a ver qué otra cosa. Esta persona está ofreciéndote nuevamente que de verdad le quieras. Está como pidiéndote por favor que de verdad te ama esta persona, definitivamente. No quiere perderte por nada del mundo. Hay que ver qué tipo de situación o qué tipo de planteamiento le estás haciendo para que esta persona se sienta como se sienta. Te está pidiendo que por favor, te promete, te pide que no le abandones, que nunca le dejes de querer, que vuelvan y vuelvan las veces que sea necesario. De verdad, no es que estén bravos, sino que esta persona te pide o te va a pedir que por favor rectifiques o que le prometas que no le vas a olvidar. Uy, vaya, eso sí está bueno, ¿ah? Así que te lo digo, tú quieres hacer tus sueños realidad. Eso es lo que pasa, mi querido y adorado Sagitario, ya lo vi. Tú necesitas hacer cambios porque tú necesitas realizar, cumplir con un sueño que tú tienes. Un sueño que de verdad necesitas realizar. Y por eso estás haciendo este cambio grande de ciclo. Y esa persona de verdad que se siente muy triste porque siente que te va a perder. Por eso te pide, por favor, que le sigas queriendo. Como decir, vamos a rectificar o a ratificar este amor que tenemos. Así que te lo digo. Al final de todo, pareciera ser que sí, que hay necesidad, pues, hay necesidad de hacer cambios. Ya tú no vas a, como digo, no vas a echar para atrás. Tú necesitas hacer esos cambios. No es que realmente estés mal con esa persona. Sencillamente que tú también tienes tus prioridades también. Tú tienes también sueños que cumplir. Hay algo que además del amor necesitas realizar y cumplir. Y esa persona de verdad se está sintiendo como que le está faltando el aire porque siente que a lo mejor te le vas a ir y que de verdad no te va a volver a ver. Siente que de repente las esperanzas las pierde. Así que te lo digo. Vamos a ver aquí qué otra cosita hay. O sea, definitivamente, si tienes que realizar tus sueños, pues mira, tus prioridades, ¿verdad que sí? ¿Qué dice en los mensajes de amor y confesiones? ¿Qué dice? Universo, yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas. Oye, mira lo que te dice. Quizás a lo mejor esta persona hasta prefiera entonces o decida
unirse a ti, a esa aventura e irse contigo. Déjame decirte. Así que ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Sagitario, con esa lectura. Me pareció muy bonita, muy linda. Eres muy independiente, estás muy independiente. Estoy leyéndole a alguien que en verdad se ha vuelto muy independiente o está muy independiente y de verdad quiere cumplir con sus sueños. Así que fíjate a ver qué dice esa otra persona. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Sagitario. Bye bye.